Seguro que últimamente no se para de oír hablar de esta nueva generación de medicamentos para perder peso. Pero a ver, ¿cómo funcionan de verdad? Pues en este análisis vamos a meternos de lleno a ver para quién son, qué dice la ciencia sobre si funcionan o no y sobre todo qué compromiso exigen. Venga, vamos al lío. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué la obesidad se considera una enfermedad crónica. Después, quién es candidato a estos tratamientos. Entraremos a ver la nueva era de fármacos. Compararemos las opciones principales. Echaremos un vistazo a las alternativas y, para terminar, hablaremos de algo fundamental, el compromiso a largo plazo. Muy bien, pues vamos a empezar por la base, que es lo más importante de todo. Y es que para entender bien estos tratamientos, lo primerísimo, es cambiar el chip. Hay que tener claro que la obesidad no es una cuestión de falta de voluntad, ¿eh? Es una enfermedad médica, crónica y además muy compleja. Y ojo porque aquí viene una regla de oro que lo cambia absolutamente todo. Estos medicamentos no son para nada una varita mágica. La evidencia clínica es súper clara en esto. Son una herramienta, una ayuda, pero su éxito a largo plazo depende sí o sí de que se combinen con una alimentación saludable y con actividad física. Exacto, es que es así. Pensemos en ello como la diabetes o la hipertensión. La obesidad necesita un manejo continuo. ¿Y esto por qué? Pues porque nuestro cuerpo es una máquina increíblemente lista que tiene mecanismos biológicos muy potentes que luchan, pero que luchan a muerte, por recuperar el peso que se ha perdido. Por eso mismo el tratamiento no puede ser algo de un par de meses y ya. No, tiene que ser constante. Entonces, la gran pregunta es, si no es para todo el mundo, ¿cómo se decide quién puede optar a estos tratamientos? Bueno, pues que nadie piense que esto es una decisión que se toma a la ligera, ¿eh? Para nada. Se basa en unas guías clínicas muy específicas. A ver, el proceso va paso a paso. No se salta directamente a la medicación, ni mucho menos. Lo primero, siempre, es intentar una intervención completa en el estilo de vida. Y solo si después de unos meses, de 3 a 6, no se consigue perder más de un 5% del peso y además se cumplen otros criterios, solo entonces se empieza a poner sobre la mesa la opción de los fármacos. Y esos criterios de los que hablamos se basan en el famoso índice de masa corporal, el IMC. La medicación se empieza a considerar en dos escenarios. Uno, un IMC de 30 o más. O dos, un IMC que esté entre 27 y 29,9. Pero, y aquí está el pero, si la persona ya tiene alguna enfermedad relacionada con el peso, como podría ser la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos por fin a la nueva era de fármacos, a los que están en boca de todo el mundo. El grupo de medicamentos más eficaz y el que se prefiere hoy en día son los llamados agonistas del receptor de GLP-1. Y de verdad que no exagero si digo que han sido una auténtica revolución en este campo. ¿Y cómo funcionan exactamente? Pues de una manera súper ingeniosa, la verdad. Básicamente, lo que hacen es imitar a una hormona que nuestro cuerpo produce de forma natural en el intestino. Y esta hormona es la que le dice a nuestro cerebro, oye, para de comer, que ya estamos llenos. Así que lo que consiguen es reducir el apetito y hacer que nos sintamos saciados antes y durante más tiempo. Vale, pues dentro de esta familia de fármacos hay 3 nombres que son los protagonistas absolutos. Son los que las guías clínicas recomiendan como primera línea de tratamiento. Son la tirzepatida, que es un poco especial porque tiene un mecanismo de acción dual, la semaglutida y la liraglutida. Perfecto. Y ahora vamos a compararlos. Vamos a ponerlos cara a cara porque ¿en qué se diferencian? Ya adelanto que no todos son iguales, ni en lo potentes que son, ni en los otros beneficios que pueden aportar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la diferencia en eficacia es brutal. Los datos de los ensayos clínicos no engañan. Con la tirzepatida, la pérdida de peso media es de casi un 21%. Con la semaglutida, un 16%. Y con la liraglutida nos quedamos en torno a un 6%. O sea, la diferencia de potencia es abismal. Vale, entonces, la gran pregunta es, si las dos primeras son las más potentes, ¿cómo se elige entre una y otra? Pues aquí está la clave del asunto. La tirzepatida, digamos que es la campeona indiscutible en cuanto a pérdida de peso. Pero cuidado, la semaglutida tiene un as bajo la manga muy importante. Ha demostrado en estudios que reduce el riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares graves. Y claro, eso para muchos pacientes es un beneficio vital. Pero bueno, que no todos son agonistas del GLP-1, no son la única herramienta que hay en la caja, ¿eh? Existen otras alternativas, otros medicamentos que, según el perfil del paciente, pueden ser la opción más adecuada. Por ejemplo, tenemos la combinación de fentermina y topiramato. Es el tratamiento oral más eficaz, pero no es para todo el mundo. Está contraindicado si hay problemas de corazón. Luego está la naltrexona con bupropión, que es una opción muy interesante si además de la obesidad se está buscando dejar de fumar. Y por último, el orlistat.
Es verdad que es menos potente y tiene algunos efectos secundarios gastrointestinales un poco incómodos, pero es una opción muy segura para pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular. Y con esto llegamos a la última parte, y me atrevería a decir que es la más crucial de todas. Porque hay que entender esto muy bien. El tratamiento de la obesidad con estos fármacos no es una cura, es un manejo a largo plazo. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Qué pasa cuando se deja la medicación? Bueno, pues la respuesta que nos dan los estudios es clarísima y contundente. Hay un estudio clave, el STEP 4, que lo deja meridianamente claro. Durante 20 semanas todos los participantes tomaron semaglutida y, como era de esperar, perdieron peso. Pero después, a la mitad del grupo, sin que lo supieran, les cambiaron el fármaco por un placebo. ¿El resultado? Pues que ese grupo empezó a recuperar una parte muy importante del peso que habían perdido. Es que los números hablan por sí solos. De los que siguieron con la medicación real, casi un 87% mantuvo esa pérdida de peso de más del 5%. Y en el grupo que pasó al placebo, solo un 31,5%. La conclusión es que no hay otra, es el efecto del fármaco el que está manteniendo los resultados a raya. Por eso mismo, la conclusión de todas las guías clínicas es tajante. Si se interrumpe la terapia farmacológica, lo esperable es que se recupere el peso. Estos fármacos no curan la biología de la obesidad, simplemente la gestionan, la controlan, mientras están activos en el organismo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que creo que es muy importante. Tenemos en nuestras manos unos fármacos que son increíblemente potentes, pero que nos obligan a pensar en la obesidad de otra manera, a dejar de verla como un fallo de voluntad y a entenderla por lo que es, una enfermedad crónica que necesita un tratamiento continuo como tantas otras. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿está la sociedad preparada para dar ese paso, para hacer ese cambio de mentalidad?